Hola, yo soy Mundo y en este capítulo de Gaia vamos a hablar sobre un libro que no es del siglo XIX como lo fue La muerte de Iván Ilich de León Tolstoy o del siglo XX como lo fue De ratones y hombres de John Steinbeck. En esta ocasión vamos a contarles y a platicarles un poquito acerca de uno de los libros que más me impresionó y que más me gustó y que más me divirtió de los que he leído este 2022, el cual es un libro publicado en 2020. Sí, en Gaia también tenemos nueva literatura y en Gaia también estamos muy actualizados con las novedades. Así que, para recomendarles y charlarles este libro, vamos a darle con Hasta aquí hemos llegado de Antonio Fontana. Vamos a hablar un poquito acerca de las generalidades del libro. Y resulta que yo el año pasado estuve repasando, bueno, no el año pasado, hace una semana estuve repasando los libros que leí el año pasado en 2021, ¿no? Y había muchos libros de habla inglesa, como Buenos Presagios de Neil Gaiman o La Perla de John Steinbeck, por decir. Entonces me di cuenta de que no había leído tanta literatura en mi lengua natural, en mi idioma natural, que es el español. Y por lo cual decidí adentrarme en varios libros este año de esa categoría, ¿no? Y buscando las novedades de Script, que para mí es la mejor plataforma para leer libros, encontramos un libro que nos va a llevar hasta España, específicamente Hasta aquí hemos llegado de Antonio Fontana, ¿no? ¿Quién es Antonio Fontana? Antonio Fontana es un autor español que nació en Málaga en 1964. Él es licenciado y tiene un máster en periodismo y se ha dedicado prácticamente toda su vida a trabajar en el periódico ABC en la sección de cultura, ¿no? Ha escrito varios libros como de Hombre a Hombre, El perdón de los pecados, Plano detallado del infierno, Hotel Parisien, Sol Poniente y Hasta aquí hemos llegado. Y, por ejemplo, él tiene una bastante buena trayectoria ya que con la obra El perdón de los pecados fue finalista del Premio Café Gijón en 2003, pero desafortunadamente no ganó. Y con la obra que traemos hoy, Hasta aquí hemos llegado, ganó el premio en el año 2020. Así que sí, es una obra premiada, es una obra laureada de reciente publicación. En el acta del jurado, en la edición que yo leí, trae el principio del acta del jurado, donde se detalla por qué ganó el premio. Resalta que tiene una visión insólita y divertida de la ancianidad, además de que el autor se arriesga en crear un conjunto de voces bien caracterizadas que rompen estereotipos y que dan una perspectiva compleja, dinámica y tragicómica de dicha etapa vital, ¿no? Pa' pronto. ¿De qué trata el libro? Ya que vimos de por qué ganó. Bueno, brevemente, el libro, mediante distintos capítulos, nos cuenta la vida, bueno, el final de la vida y obra, la vida, la estancia, un montón de cosas de la vida de las residentes de Peña Hincada, que es un asilo para señoritas, un asilo solo para mujeres, ¿no? En donde cada una de ellas va a tener una distinta personalidad, un distinto trastorno mental, un distinto problema físico o psicológico, además de cada una tiene un distinto apodo, ¿no? ¿Por qué me interesa hablar de un libro que se centra en un asilo? Bueno, me di a la tarea de investigar algunos datos que van a ser enriquecedores para el tema de hoy. Y el primer dato es de la Organización Mundial de la Salud, ya que la OMS indica que para el año 2020 la cantidad de personas de 80 años o más aumentará casi 4 veces. Esto si lo ponemos en contraposición a lo que vivía la gente en el siglo XIX, en el siglo XX, que en el siglo XX no pasaba de 70 años y en el XIX hasta los 50, ya era muchísima edad. Pues bueno, sí es una cantidad considerable de gente que seremos viejitos y que llegaremos a ser 395 millones de ancianos, ¿no? Al menos que nos congelemos como venden en Futurama o que se encuentre la fuente de la juventud o que del plano del mundo pues se acabe o que nos quedemos sin agua y todos nos matemos porque no haya agua o que Dios baje a la tierra, les diga a los ángeles que toquen las trompetas y que mira, aquí ya se acabó todo. Pero bueno, mientras tanto tenemos los datos que nos vayan a ayudar a ver cómo es el futuro y evidentemente el dato de la ancianidad, entre más personas ancianas tengas, pues más difícil va a ser que se cuiden solitos, ¿no? Y que puedan velarse por sí mismos, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que va a aumentar considerablemente la necesidad de que un adulto mayor necesite alguna forma de asistencia en casa, asilo o en una estancia prolongada. De acuerdo al INEGI, para los que no sepan quién es el INEGI, que no sean de México, es el instituto del gobierno que se encarga de elaborar estadísticas. Una de cada 3 personas de 60 años o más tiene una discapacidad. Punto. Y en mayor proporción las mujeres, que va a ser el tema central del libro, y la discapacidad más presentada es la dificultad para caminar, moverse, subir o bajar, aunque hay muchas otras, como las que tienen que ver con la vista, poder mantener una conversación, vestirse solos, bañarse, comer, ir al baño, usar un aparato auditivo, poner atención o alguna que otra limitación de carácter mental, ¿no? Al menos en México, de acuerdo a estos datos, existen 819 asilos,
hay un 85% de carácter privado y 15% que son del gobierno, ¿no? Y el INEGI presenta 3 preguntas básicas o 3 preguntas fundamentales en dado caso de que tú quieras ingresar a tu familiar a un asilo. La primera pregunta es, ¿tienes tiempo para atenderlo y cuidarlo? La segunda pregunta es si requiere cuidados especiales y la tercera pregunta es si dispones del presupuesto necesario porque evidentemente los asilos pues cuestan dinero, ¿no? Y bueno, los familiares de nuestras protagonistas respondieron las preguntas afirmativamente en la obra Hasta aquí hemos llegado para ingresar a sus familiares en Peñincada, residencia para señoritas. Y bueno, como ya les indiqué, la obra es un mosaico o tiene una estructura muy curiosa. Digamos que la estructura de la obra es cada capítulo tiene, o sea, no tiene un número, tiene el nombre de una de las señoritas de Peñincada. Socorro, las sonrisas, la enterradora, la alma en pena, el rigor de las desdichas, la jukebox, etcétera, ¿no? Cada uno tiene su nombre, pero las historias no son continuadas, o sea, su relación de ellas pues son más o menos de vecinas, de conocidas y de amigas pues poca cosa, porque todas están en la residencia de los asilos y ya vivieron, ¿no? También especificar que el encargado o el doctor que las ve es don Aniceto, que lo mencionan varias veces, y que las historias de ellas principalmente se van a remitir al pasado. Una de las características de muchos libros nuevos y que van a notar es una nostalgia por el pasado. Es nostalgia como por el pasado, como por ejemplo en Nunca me abandones de Tsushi Hiro, pues es el libro más nostálgico que existe en la historia porque se remite al pasado de lo que vivieron en el internado de Halsham. O en otro de los libros que fue bestseller el año pasado, como fue La biblioteca de la medianoche de Matt Haig, en donde la añoranza del pasado de la protagonista para ver qué pasaba si hubiera tomado una u otra edición, pues está muy latente. Y bueno, esta añoranza por el pasado también está presente en Hasta aquí hemos llegado, pero no en el sentido de qué hubiera pasado, no en el sentido de extrañarlo, sino en el sentido de que te va platicando la vida. Uno de los puntos que quiere resaltar el autor es dar una visión diferente acerca de la ancianidad o acerca de cómo estas viejitas pues viven su vida dentro de Peñincada, residencia para señoritas reservada el derecho de admisión. Y imagínense cómo es Peñincada. Es una residencia muy grande, es casi una mansión en donde viven un montón de personal, un montón de enfermeras, de cuidadoras, de fisioterapeutas, de doctores, de geriatras, de administrativos, de gente de intendencia, evidentemente las señoritas que viven en Peñincada y también ellos cultivan sus propios alimentos porque quieren hacerlo lo más naturales posible. Eso por parte de lo que es Peñincada. Y ahora sí vamos a pasar un poco al mosaico de señoritas en Peñincada, ¿no? En primer lugar tenemos a las sonrisas. ¿Quién es las sonrisas y por qué se le llama las sonrisas? Bueno, las sonrisas nos narra que ella es una señora con mucho peso porque dice que pesa 141 kilos, que tenía dentadura postiza, que le mencionan o en sus delirios ella se imagina que le mencionan que es alemana, nórdica, misteriosa, y ella tiene un hábito, ¿no? Cada apodo que va a tener las residentes pues viene de un hábito que tengan. Las sonrisas es exactamente por eso, porque sonríe. Ella sonríe, y van a decir, bueno, ¿por qué sonríe si está en un asilo? Porque le gusta colarse a las fotos de los visitantes y le gusta que le tomen fotos y que les dice a los visitantes, oye, ya te espié un rato, soy una viejita, me tomas una foto, ella se pone y posa para la foto y les dice, bueno, me la mandas. No, dice que le manden la foto, lo cual, pues bueno, ella dice que nunca pasa, pero ella cuenta que piensa que estas fotos están en las casas de las personas y le obsesiona salir en las fotos ajenas desde que era niña, ¿no? Invadir encuadres ajenos y que en su ciudad, no menciona cuál es específicamente, había muchos turistas y ella siempre se colaba en las fotos, como que reojo, como que acá atrás, y nunca había dejado de sonreír. Y menciona algo, una cosa característica de las descripciones de las señoritas de Peñincada, de las residentes de Peñincada, es que el autor con maestría en cada una de lo que está contando, nos menciona algo oculto o algo que está entre líneas o que no sabemos qué es, que no se especifica, sino se insinúa.
Entonces, una de las cosas que nos dice las sonrisas es que con los turistas siempre, o sea, los hacía sonreír, los reunía a varios y que luego se los llevaba a callejones o lugares ocultos, porque yo asumo que se dedicaba a la prostitución, ¿no? La sonrisa, pero o sea, no se dice exactamente, pero lo insinúa el autor. Y bueno, esa es un poco la historia de las sonrisas. Ahora vamos con otra señorita de Peña Hincada que a mí me agrada bastante, que es la aparición. La aparición es o sea, es literalmente un ente. La aparición es un ente y es un ente bastante gracioso, porque se describe, no tiene un capítulo como tal. Uno es la única que no tiene capítulo, pero sí aparece en varias de las descripciones de las señoritas de Peñicada o en varios de los otros capítulos, porque siempre estaba rondando, ¿no? Ella se describe como delgaducha, blancuzca, casi transparente, y que estaba haciendo siempre tour por toda la residencia de Peñicada, ¿no? Y que bueno, o sea, era inocente, no le hacía daño a nadie, pero sí asustaba a la gente. Y decía, juá, 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 juá. O sea, tenía una risa recurrente que era juá, 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 juá. Y pues bueno, todos como que volteaban, decían, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Era la característica de la aparición. Experta, se le escribe como experta en sustos, inofensiva. Y es bueno, ella le dicen doña Anita, es Ana Navarro García, que en el primer capítulo nos describen que por fin la aparición nos ha dejado, porque evidentemente Ana Navarro García ha pasado a mejor vida, pero siempre la van a mencionar en los capítulos. Una de las características de la obra es que en cada capítulo vamos a encontrar muletillas que nos refieren a las frases de la señorita Peña Hincada. En este caso, la frase la frase de las sonrisas es caprichos de vieja, unos caprichos de vieja. La frase de la aparición es juá, juá, juá. Y bueno, así poco a poco, yo les voy a decir cuál es la frase característica de cada una, porque, por ejemplo, si estamos hablando si Socorro, que es una de las más importantes porque tiene más capítulos, está hablando en su capítulo, ella menciona la risa de la aparición, juá, 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 o menciona a la académica con mi amor de las 4 de la tarde. Por eso voy a especificar cuáles son las frases de cada una de ellas, ¿no? Y bueno, seguimos con otra que es la cien pies. La cien pies, el apodo es porque sus delirios o su imaginación va en el aspecto de los viajes, ¿no? A la cien pies, digamos, le gusta viajar, pero no es porque haya viajado, sino porque ella alucinó mucho tiempo con los destinos de los anuncios de una agencia de viajes que conoció cuando iba a recoger a su hija, que es Viajes María Antonieta para perder la cabeza, ¿no? Y ella pues realmente en su vida era bastante desencantada, o sea, se dice que tenía un marido, se dice que tenía a su hija, pero pues no, ella no le interesaba, o sea, tenía la vida como muy aburrida, o es lo que narra, o es el aspecto de la vida que ella la marca y que le da el apodo que le da, y que se dedicaba a coleccionar mapas, a ver los itinerarios de los viajes, que el marido pues se hartó de ella, la abandona, y que según sus delirios, hay unas especies de conversaciones raras en donde o sea, no responde coherentemente a las preguntas, sino que responde con nombres de lugares. ¿Cómo estás, mamá? Ella dice, Venecia con un descuento. No, ¿cómo estás, mamá? Ah, pues en el Stone Age, tal. Ah, en Sudamérica esto. O sea, respondía a las afirmaciones o a las preguntas con nombres de lugares, lo cual, a ver, es bastante extraño, pero el autor lo maneja de manera muy, muy atinada porque no sabemos si es real o no, o sea, si respondía así a las preguntas o si hablaba así en su vida y por eso la internaron. Realmente no se especifica. Y bueno, la cien pies con sus frustraciones de no haber podido viajar y finalmente su hija le dice que más bien ella afirma que hija la interna por venganza, que es que por venganza dice, y que le menciona a su hija que a dónde te vas a mover mamá si no te mueves casi nada. Y que es una relación constante de insulto tras insulto que incomoda muchísimo a las 100 pies, ¿no? La siguiente es la perruna. La perruna del nombre es obvio porque ha tenido muchos perros.
Y en el libro menciona una lista de perros que ha tenido, con un montón de nombres variados. Y ella, como otras residentes de Peña Hincada, residencia para señoritas, reservado el derecho de admisión, tiene problemas con lo que sería su marido. Y ella dice que cuando se muere su marido, pues no sintió nada y que ha llorado más la muerte de otros perros, especialmente de un perro llamado Don Gato. Y ahora, ¿por qué el perro se llama Don Gato si es un perro y no es un gato? Bueno, por el personaje de la caricatura de Don Gato, ¿no? Y a ellos se lo vendieron, es un bichón maltés, a ellos se los vendieron con una idea que era la raza ideal si hay niños en casa. La raza ideal si hay niños en casa. Y esta es la muletilla, esta es la frase característica de la perruna, la raza ideal si había niños en casa. Y bueno, ella se encargaba completamente de los cuidados del perro. El marido pues no le ponía atención, pero el marido siempre lo estaba asusando y amenazando al perro. Que es que el perro estaba espiando, que es que el perro lo veía feo, que es que el perro tal, que si era el perro ideal para si había niños en casa, etcétera, etcétera. O sea, que siempre estaba molestando al perro y decía que lo iba a aventar por la ventana o que lo iba a aplastar, ¿no? Pero bueno, ella era la que se ocupaba realmente de sus perros, especialmente de Don Gato. Y a ella se le queda esta muletilla del pasado porque su marido siempre mencionaba cuando hablaba de Don Gato, la raza ideal si hay niños en casa, la raza ideal de si hay niños en casa, la raza ideal si hay niños en casa. Lo cual, bueno, es bastante curioso porque ella afirma que, oye, nosotros no tenemos hijos. Es ahí la frase que se queda. Y bueno, la perruna eh, nada más hablaba de eso, de cómo era la relación con su marido, que era bastante poco convencional o poco ortodoxa o poco amorosa, porque quería mucho más a sus perros, a sus perrijos, que al esposo. Y bueno, la palabra de Dios es una de las historias más raras o de las historias que dicen cosas por debajo de la mesa o que intuyen cosas de Antonio Fontana, porque habla de un padre urbano que le decía, la palabra de Dios estaba en un colegio religioso y su historia cuenta que en el pasado el padre urbano les decía, copiad niñas, copiad, copiad niñas, copiad, y no dejaban de copiar, y que el padre de su túnica desprendía un olor bastante extraño y bastante incómodo como agrio, ¿no? Y bueno, estaban en un colegio religioso y la característica o lo que está debajo de la mesa, lo que se intuye, es que el padre urbano, cuando le toca el hombro a alguna de las alumnas, a alguna de las niñas, pues se la llevaba fuera del aula y pues sabe Dios qué hacían. Se intuye que era una especie de abuso, algo bastante turbio porque no se nos cuenta nada más, pero por cómo lo describe la palabra de Dios podemos darnos una idea, ya que dice que cada que sacaba alguna niña del aula, ella volteaba a ver al Cristo para ver la mirada afligida de él en la pared, ¿no? Y bueno, termina de narrar la historia de la palabra de Dios diciendo que Mariluz, ella se llama Mariluz, hoy te toca el honor Mariluz, ¿el honor de qué? Bueno, intuimos que es de una especie de abuso sexual o de alguna especie de conducta pues inapropiada con las alumnas y es una de las historias más turbias, pero que no lo cuenta directamente, sino a través de pistas y a través de, digamos, mensajes sobre la mesa. El rigor de las desdichas yo creo que es una de mis favoritas porque ella pues afirma que la intervienen quirúrgicamente cada 2 por 3, que si le van a amputar una pierna, que si la biopsia, que si la operación, que si bla, 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 bla. Y ella dice que se la pasa más en el hospital que en la residencia de Peña Hincada. Y ella tiene su nombre es doña Catalina, y ella piensa una cosa, que le están robando sus cosas, que le han robado sus aretes, que le han robado sus pendientes, que le han robado sus alhajas, que le han robado sus collares, tal, tal, tal. Y siempre le está diciendo a las cuidadoras o a don Aniceto, oye, me están robando, ayúdame a encontrar mis cosas. Y don Aniceto dice, no, aquí todos somos muy honrados, nadie te está robando nada. ¿Qué pasa con las cosas de ella? Pues realmente no sabemos si se las robaban o no, pero si las pierde. Y, por ejemplo, le ayuda con los rezos que le dicen María la Chica, María la Grande o Araceli, ¿no? Que son unas cuidadoras. Y la cosa chistosa de ella es que tiene una lupa en mano y anda buscando en toda la residencia, en toda la mansión de Peña Hincada, a ver si encuentra sus cosas. Y un día discute con el doctor que le han robado una cosa muy importante y sin la cual ella no puede vivir. Y se preguntan, pues, ¿qué le han robado? Ella afirma que le han robado la pierna derecha y que no se puede vivir sin una pierna derecha cuando evidentemente se la han amputado. No, esa es la historia del rigor de las desdichas, una de mis favoritas. Y vamos con otra de las más, o sea, que la historia no se cuenta tan a fondo, pero sí nos da algunos elementos para hablar de ella.
La jukebox. La jukebox dice que estaba en la guerra, que su infancia, adolescencia, adultez, debut como mujer, así dice, la vivió en la guerra cuando tenía 16 años. Porque ella iba al bar Arlequín con H y pues bueno, afirma que su padre ya había muerto y que su mamá estaba a punto de morir, entonces estaba sola en el mundo. Y en medio de la guerra encontró un dentista, a un señor cuarentón un señor cuarentón y miope que le llamó la atención y fue a hablar con él. Y bueno, habló con él, le ofreció un cigarrillo, fumaron, medio ligaron y pusieron unas canciones en la rocola, en la jukebox, que magnifica invención, que es la frase de la jukebox y por eso le dicen así. Y bueno, ella en medio de la guerra recuerda que en sus crisis de 15 años había un recuento de cadáveres por toda la calle, había bombardeos, las sirenas, y ella se quedó con unos audífonos del marido que dice que ya no sirven, pero que constantemente pitan. Y que una de las cosas que recuerda que le dijo su esposo, que le llevaba pues, más de 35 años, es que le dijo Mila, porque ella se llamaba Mila, Mila, que seremos muy felices. Y ella dice, pues no fuimos tan felices porque te moriste antes, ¿no? Entonces ella añora esos tiempos de la guerra, cuando conoció a su marido y cuando tenía mucha libertad y era feliz, y ahora que está encerrada en Peñincada, pues aparentemente no lo es. La alma en pena. La alma en pena es bastante curiosa porque ella afirma que siempre le duele todo y le dice a don Aniceto y al director, oye, me duele todo, pero ellos dicen que, a ti no te duele nada. Y se está quejando siempre y ella dice que tiene el derecho a quejarse. Ella se llama Marita, se llama Mara. No solo tiene el derecho, sino también tiene la obligación de quejarse. Y ella tiene unas teorías bastante interesantes sobre la vejez, que dice que deberíamos seguir envejeciendo, pero con todas las facultades físicas e intelectuales, que el cuerpo sea como una planta, que sea una vejez como Dios manda, una vejez estupenda, en donde no haya problemas y donde no tengamos que estarnos quejando del dolor. Y ella habla precisamente de su añoro del pasado, es Beatriz. ¿Quién era Beatriz? Ella cuenta que para la sociedad era Beatriz, mi prima, mi amiga y mi vieja compañera o mi compañera, pero que estaban ocultándole a la gente lo que realmente eran, que eran amantes. Asumo que vivían en una sociedad muy conservadora por la edad de la señora, y ella está sola ahora y está muy triste. Está muy triste porque dice que desde que murió Beatriz, pues no, la vida no ha sido igual y ella se ha sumido en una profunda tristeza. Y ella, como siempre, se está quejando de que le duele algo, pero en realidad no le duele nada, según los médicos. Con su dedo índice señala los lugares en donde supuestamente le está doliendo, y esos lugares los señala porque eran los lugares en donde Beatriz la besaba. Y es para recordar esos tiempos tan añorados, ¿no? Ahora vamos con dos de las más importantes, porque les dedican más capítulos, que es una es la Socorro. La Socorro es Francisca Sánchez Pastor, Paquita o Doña Francisca. En un interrogatorio con el doctor, ella afirma que está en el año de 1492. Ella afirma que es maestra y le dice al doctor que anote que está, y cito, y es la frase de la Socorro, secuestrada. Anótelo bien, secuestrada. Tiene 89 años y la historia de esta, igual que de las demás, es el problema con el marido. Su abuela le dijo, búscate un marido que te haga llorar por el coño. Y ella pues no se buscó esto porque se buscó el marido que más le convenía. Entonces decía que era como un parpadeo, que había una indiferencia y que evidentemente ni el marido la quería, ni él ni ella quería al marido, que lo afirmaba que ya lo odiaba. Aunque llevaba flores, algún otro chocolate, dice que pues cumplía 5 minutos a la semana, tal, y pues ni un hijo le supo dar, ¿no? Afirma que era un canalla, que era un imbécil, que estaba aburrida, que había estaban desilusionados, estaban decepcionados, pero con más de 60 años de matrimonio. Entonces, en el cumpleaños 88, y esta es la más, por lo que se dice, es la más nueva de las residentes de Peña Hincada, en el cumpleaños 88 llegó el marido y le regaló un ventilador. Un ventilador, sí, un ventilador de 6 euros que compró en un bazar, en el bazar asiático. Entonces ella dice, toda una vida para recibir un ventilador, toda mi vida me he dedicado a ti, me privé de otros placeres para estar contigo, para recibir un ventilador. Y ella dice que en ese momento se dio cuenta, uno, de que su marido tenía los ojos grises como su alma, y que se estaba conteniendo demasiado la rabia, y el marido estaba discutiendo dónde colocarlo, estaba buscando un estante y está pegado a una ventana. Y ella afirma, querer matar a tu marido no es lo mismo que matarlo. A ver, ese es un dato que es cierto.
y que dice que realmente quería empujarlo desde el cuarto piso. Pero pues no lo empujó y el marido moriría poco después. ¿No? Esta es la historia de la Socorro, que tiene conflictos constantes con su marido. La enterradora. La enterradora afirma primero que hay un bicho que la está visitando y que ya está cosiendo un sudario porque ya la van a enterrar y ya está más para allá que para acá. La enterradora dice va a recibir varias visitas a lo largo de unos delirios oníricos que son como en Pedro Páramo de Juan Rulfo, cuando el protagonista está acostado en una cama y de repente siente que está bajo tierra, así. El primero que lo visita es Coco, quien es su hermanito pequeño, que le dice Coco por Coco liso, ya que tenía cáncer y las radiografías no funcionaron para sanarlo. Después Coco le dice que va a venir su papá, y viene su papá. Entre esto, los médicos le dicen a la enterradora, a Nana, que se tome sus pastillas y ella siempre las escupe o las tira o hace como que tose y las hace para allá porque no quiere estar sedada para cuando vengan sus familiares. Viene su papá y ahí nos cuentan que su papá tenía problemas cardíacos y que ella le fue advirtiendo poco a poco: papá, ¿por qué te toca el brazo? Papá, ¿por qué estás tan pálido? ¿Por qué estás tan débil? Y él le dice que mira, hija, yo me morí a los 45 años y eso ya pasó, ya no importa. Va a venir tu mamá. Su mamá viene y su mamá viene con otra actitud, ya que ella le dice: hija, te ves bien, yo ya no me veo tan bien, pero estoy enojadísima con tu papá porque él, aparte de que me engañaba, me dejó un regalo que era la clamidia antes de morir. Y que eso posteriormente, y además de la clamidia, después pues me dio cáncer de útero y morí, ¿no? Y bueno, se le genera un rencor ahí con el padre, hay una especie de conflicto, y ella afirma que peor que conocer el futuro es la maldición de conocer verdaderamente el pasado. Y después nos habla de Angelito, quien es el gato negro de la vecina, que lo quería mucho, pero que un día lo atropellaron tristemente y que está acompañado a los pies de la cama, ¿no? Y su última visita, su último delirio onírico, y que nos deja entender que quizás va a ser la próxima residente de Peña Hincada en morir, es cuando sueña que ya le llegó la hora, que ya se va a ir de Peña Hincada, que ya va a estar lejos, y ve a lo lejos a su hermanito Cocolizo, que le dice, ven, y a su papá, que le dice, Nana, ven. Entonces, bueno, esa es la historia de la enterradora, que seguramente va a ser la siguiente residente de Peña Hincada que va a morir. La Millones. La Millones, la frase de la Millones es cría cuervos. Y indica que lo que se alarga en los tratamientos es la vejez, no la vida. Y que a ella la dejaron en Peña Hincada, diciéndole a sus hijos que iba a dar un paseo, que el campo, que no sé qué, pero terminó en Peña Hincada, la residencia para señoritas. Le dijeron que solo iba a hacer unos días, que según tenían envidia, que se iban a quedar en un lugar tan bonito y que nada más iban a ser en unos meses, pero ella vio como toda su vida, o sea, toda su ropa estaba en las maletas que le dejaron en la residencia, ¿no? Ella tiene el nombre de Esperanza Arjona y Ramírez de Castro, una señora pues de abolengo que siempre tuvo una educación muy refinada, actualmente está en silla de ruedas y dice que sus hijos pues casi no le hablan y que ella le tiene que andar hablando a escondidas a la hora de la comida. Igual que otras residentes, el problema es el marido, la historia se enfoca en el marido, quien decía soy de pueblo, pero en realidad tenía mucho dinero y sus hijos eran muy codos con el dinero de él y siempre estaba muy elegante. Y ella tenía que soportar todo lo del marido, porque le habían enseñado a ser una señora firme que soportaba todas las chingaderas del marido, ¿no? Entonces las amigas le hablaban y dice una frase que es: nada entusiasma más a las amigas que las malas noticias. Y le hablaban: oye, vimos a tu marido con esta rubia, oye, vimos con una modelo, fue al teatro con otra morra, que no sé qué. Ella decía: no, es su asistente, no es una sobrina, no es no sé qué, tal. Y que el marido siempre estaba ausente y siempre faltaba los días importantes. Faltaba en Navidad, en Semana Santa, en los cumpleaños, en los bautizos, en los nacimientos de todos sus hijos, en las bodas, bla, bla, bla. El marido nunca estaba y siempre se inventaba excusas. No, pero para comenzar le mandaba regalos de los más caros, relojes Burberry, chocolates de cacao, de 100% cacao, carros, tal, joyas, lo que quieras de regalos caros se lo mandaba, porque el viejo decía que nunca dejaba de producir dinero, o sea, si no era flojo, siempre estaba produciendo dinero. Y que estaba acostumbrada a la buenaría, y el chofer, la mano derecha, pues siempre le mandaba los regalos y tal, soportarlo todo. Y la frase chistosa es que dice que está hablando por teléfono con el marido, que el marido tiene 3 infartos, los 2 primeros lo aguanta, el tercero no lo aguanta, y que le pregunta ella: ¿estás bien? Y le dice: sí, sí, estoy bien.
¿y cómo están los niños? Y ella se queda hablando de los niños. Y ella dice, los niños, había averiguado que no eran suyos, porque describe que el chofer la estaba besando, como tantos antes que él, afirmando que pues ninguno de los hijos que tuvo con el marido pues eran de él, ¿no? Una historia bastante, pues esperada, por cómo lo cuenta el autor es bastante emocionante y es bastante divertida el giro irónico que le da en la vida de la Millones, que la reflexión de ella es que, bueno, estuvo criada para soportar un montón de chingaderas, pero a su vez pues le hizo las chingaderas al marido también y era una pelea constante ante la sociedad mantener una imagen, pero entre líneas eran, vamos, cada quien era desgraciado desgraciado a su modo, ¿no? Y la última pues era la académica. La frase de la académica es: ¿dónde estará mi amor de las 4 de la tarde? ¿Por qué? Porque a las 4 de la tarde, un día que su marido estaba en el trabajo, llegó un joven vendiendo la Enciclopedia Universal Veritas y la convenció de comprar las enciclopedias. Siempre llegaba a las 4 de la tarde, una vez al mes, siempre en 3 semanas, siempre a las 4 de la tarde había un nuevo tomo. Él era mucho más joven que sus hijas, lo dice, y empieza a reducir gastos para comprar las enciclopedias. Y pues bueno, un día dije, las voy a leer y las está leyendo y ella siempre está hablando de términos culturales, ¿no? De guerras, del antiguo Egipto, de Roma, de historia universal, bla, bla, bla. La manera de hablar de la académica es decir, muchos temas cultos y ella se caracteriza o ella dice que es una mujer culta y sí, dice los términos bien. Y que dice que con las enciclopedias empezó a ser feliz siempre a las 4 de la tarde una vez al mes y que pues bueno, menciona que hacía prácticas con el hombre de las enciclopedias. Asumo que engañando al marido, pero bueno, no lo especifica, pero lo insinúa, ¿no? Y ella seguía estudiando, llegó la enciclopedia de las ciencias naturales, la enciclopedia de los mapas del mundo, de las guerras, tal, 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 tal. Después se enteró que se casaba el amor de las 4 de la tarde, que tenía hijos, ella siempre estaba repasando conceptos. Un día ya muere el marido, las hijas se encargan de ella y no les gustaban las enciclopedias, y ellas le decían, hay que buscar una solución, mamá. Hasta aquí hemos llegado. Y aquí está el nombre, el nombre del libro. Se llama Hasta aquí hemos llegado, por lo que le dicen las hijas a la académica, ya que tenía un exceso de enciclopedias. Y la recluyen en Peña Hincada, residencia para señoritas, donde vio el letrero de reservado el derecho de admisión. Y ella anhela haberle dejado una nota a mi amor de las 4 de la tarde para que supiera dónde estaba, ya que él no iba a saber a dónde se marchaba, ¿no? Y estas han sido todas las señoritas de Peña Hincada: la perruna, la alma en pena, el rigor de las desdichas, la socorro, la palabra de Dios, la sin pez, las sonrisas, la aparición, la enterradora, la millones y la académica. Ah, fue bastante. Es un libro, no es largo, el libro son como 160 páginas, pero vieron que conté un montón de cosas de todas y dijo un montón de cosas de todas porque el autor en pocas palabras nos cuenta muchísimo de la vida y por cómo está redactado de la vida y cómo están viviendo o qué anhelan de su vida pasada o qué recuerdan de su vida pasada en la residencia de Peña Hincada, donde alguna que otra afirma que es el mismo infierno porque el tiempo pasa lentísimo y no hay nada que hacer, ¿no? Y bueno, a manera de reflexión final, es una lectura altamente recomendada. Es una lectura altamente recomendada por cómo está estructurada, porque es muy corta. Aquí hemos traído libros bastante cortos en Gaia, ya que, digamos, acercamos contando los libros, pero la posibilidad de que los lean es lo que nos motiva a seguir. Y algo que a mí que me guste, que va a ser mi reflexión final, es, no es lo mismo reflexionar como directamente o con el mensaje así, sino que hasta aquí hemos llegado, se reflexiona con los hechos y las vidas de las residentes de Peña Hincada, ¿no? Quienes a través de sus diálogos internos y de su vida y no de la estancia en el asilo, que casi no se menciona la vida en el asilo, lo que mencionan son hechos del pasado que se relacionan con el presente, pero que siempre está presente su vida pasada, que nos llevan a pensar sobre cómo nosotros pasaremos la etapa en la que las residentes de Peña Hincada están viviendo. Porque algunas historias pues sí son más felices que otras, ¿no? O sea, por ejemplo, la historia de la Millones pues tiene un giro irónico, ¿no? Pero si la ves desde un punto de vista trascendental, pues es la viva imagen del matrimonio de una pareja rica que no sé, o sea, no se quieren, no se tragan, pero que tienen que mantener la imagen ante la sociedad aunque se estén engañando siempre.
O la académica que derivado del abandono, ella se enamora de quien le vende enciclopedias y su única satisfacción era comprar y leer enciclopedias y saber sobre las enciclopedias. O de las cien pies, que realmente pues es más triste porque ella jamás pudo viajar y su hija pues la trata medio mal por esta idea y sí queda más trastornada que las demás. O los hechos de la palabra de Dios, que aparentemente había un abuso ahí encubierto en una iglesia. O los hechos de ¿cómo te llamas tú? Del rigor de las desdichas, que pues dice que no tiene nada, pero solamente se señala partes del cuerpo para recordar a su amor, al amor de su vida, Beatriz. Entonces, pues bueno, igual el mensaje cliché, pues va a decir, vivan bien, vivan felices, reflexionen sobre la etapa de la vida y su relación con sus abuelitas, con sus abuelitos, con personas mayores también. Y este libro, pues, es la fiel comprobación o el fiel futuro de lo que era una frase que nos dicen nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros papás, nuestros abuelos o personas más grandes. Como te ves, me vi, y como me ves, te verás, chamaco. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy en Gaia. Espero les haya gustado este capítulo, el cuarto ya, respecto a un libro que me gustó mucho de este año. Intentaremos traer más de un capítulo a la semana. Vamos a tratar de traer dos, uno yo solo y uno con invitado. Veremos qué tal se desenvuelve esto. Este va a ser un formato, porque bueno, está la lámina para el YouTube y tal. Y bueno, hasta luego y que pasen un excelente día, tarde o noche o lo que sea. Adiós.